Mis padres falsificaron mi firma para un préstamo de 150,000 pesos para financiar la boda de ensueño de mi hermana, y ni siquiera fui invitado. Recientemente recibí una llamada telefónica del banco para verificar mi identidad para un préstamo de 150,000 pesos, lo cual fue extraño porque yo no había solicitado ninguno. Así fue como me enteré de que mis padres habían solicitado un gran préstamo en su banco para financiar la boda de ensueño de mi hermana, la niña dorada. Déjenme aclarar algo, mi hermana y yo nunca hemos sido cercanas, y siempre ha sido una consentida. Diría que todo es culpa de mis padres, pero honestamente, ella ya está en sus últimos 20 años y creo que ha tenido suficiente tiempo para cambiar, pero no se ha molestado en hacerlo. Dejamos de hablarnos hace un par de años y desde entonces no hemos mantenido contacto. Ocasionalmente, cuando nos encontramos en otras reuniones familiares, tratamos de evitarnos lo más posible porque nunca nos llevamos bien en el pasado, y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. De todos modos, creo que es muy evidente que mi relación con mi hermana nunca ha sido la mejor, así que es aún más importante. De todos modos, creo que es muy evidente que mis padres han decidido sacar un préstamo y falsificar documentos diciendo que yo sería cofirmante del préstamo, especialmente considerando que ni siquiera fui invitado a la boda que estaban planeando financiar con este préstamo. Mi hermana ha estado con su prometido durante los últimos 2 años, y se comprometieron hace un par de meses. Sabía que no iba a ser invitada, así que no pensé mucho en ello, y mis padres tampoco me hablaron al respecto. Pero luego, la semana pasada, cuando recibí esa llamada del banco, atrapó a mis padres en una mentira, y decidí confrontarlos justamente. Justo después de la llamada. Inicialmente, todavía estaba dispuesta a creer que podría haber sido un malentendido y que la llamada probablemente no era para mí. Pero eso era solo un pensamiento optimista porque, tan pronto como confronté a mis padres, admitieron la verdad. No solo lo admitieron, sino que también me dijeron que, como su hermano, debería estar esperando contribuir a la boda de cualquier manera que pudiera, porque era mi deber como familia. Me dijeron que tuvieron que pedir el préstamo porque habían revisado sus finanzas y sería imposible para ellos financiar toda la boda, que es lo que mi hermana quería. Pero no tuvieron el corazón para rechazar la única solicitud que mi hermana les hizo de cubrir los gastos de la boda, así que pensaron que lo mejor sería pedir un préstamo. Necesitaban un cofirmante, así que decidieron usarme para eso ya que yo tenía un buen puntaje de crédito. Incluso justificaron el hecho de que no me contactaron porque aparentemente sabían que ya no estaba en buenos términos con mi hermana, y pedir algo como esto alertaría sobre sus planes, y entonces ni siquiera podrían agregarme como cofirmante. Así que decidieron seguir adelante sin mi consentimiento. Y ni siquiera les importó que eventualmente me enterara porque para entonces el préstamo ya se habría aprobado. Habían falsificado mi firma y cosas así, e incluso consiguieron mis datos personales, así que fue pan comido para ellos. Pero no contaban con que el banco verificara personalmente antes de aprobar la solicitud, y ahí fue donde se equivocaron. Obviamente, después de enterarme de lo que habían hecho, estaba furiosa, y les dije que me aseguraría de que pagarán por esto. Intentaron justificar todo lo que había sucedido diciendo que no podían decepcionar a mi hermana porque esta era la única persona que podía ayudar a mi banco. Y eso fue lo que me hizo creer que ella quería de ellos. Si soy honesta, ella ha querido muchas cosas en el pasado, y mis padres nunca le dijeron que no, así que creo que no se trata de la boda, sino de su incapacidad para rechazar cualquier cosa que ella quiera, incluso si eso pone en riesgo su propia integridad y dignidad. Tanto mi hermana como su prometido están trabajando, y por lo que sé, definitivamente pueden permitirse tener una boda decente si quieren financiarla ellos mismos. Tal vez no será la boda de ensueño que mi hermana ha planeado, que seguramente será extravagante y grandiosa, pero al menos no tendrán que depender tanto de mi hermana. Ni siquiera puedo culpar a mi hermana, mis padres. Y si les parece conveniente, ¿quién soy yo para quejarme? Pero tan pronto como me arrastran a la situación, también se trata de mí, y eso es lo que no me gustó. Les dije a mis padres que los iba a demandar, y definitivamente iba a hablar con mi abogado y tomar medidas contra ellos por falsificar documentos. Al principio, seguían insistiendo en que era mi deber porque era familia, pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio sobre mis amenazas, comenzaron a suplicarme que no hiciera nada demasiado drástico. Mi madre empezó a sollozar, que es su reacción habitual siempre que las cosas no salen correctas. Mi padre me dijo que como parte de la familia, era mi deber apoyar a mi hermana y a mis padres. Cuando me necesitaban,
También dijo que mi hermana se había comprometido hacía un par de meses, y si llevaba a cabo mis amenazas, eso reflejaría mal sobre la familia, y este no era el momento adecuado para desahogar mis frustraciones porque podría afectar el compromiso de mi hermana. Fue una discusión realmente estúpida porque sentía que a él ni siquiera le importaba el hecho de que literalmente había cometido un delito y solo le preocupaba cómo esto afectaría a mi hermana. Simplemente insistía en eso, y era realmente molesto. Así que finalmente colgué después de decirles que definitivamente iba a cortar todo contacto con ellos y que llevaría esto a los tribunales, así que tendrían que prepararse para las consecuencias de lo que había sucedido. Después de terminar la llamada con él, decidí hablar con el banco que me había llamado una vez más y solicitar una copia de los términos del préstamo para al menos averiguar qué estaba pasando antes de hablar con mi abogado. Ahora, antes de haber leído los términos del préstamo, había decidido que simplemente cortaría todo contacto con mi familia y no haría público lo que estaba sucediendo. Definitivamente planeaba tomar medidas legales contra ellos por lo que habían hecho, porque obviamente, era ilegal. Pero no tenía intención de contárselo a nadie porque no quería crear drama con algo tan personal, ya que también era mi familia, y me guste o no, estaba relacionada con ellos, por lo que también reflejaría sobre mí. Pero después de leer los términos del préstamo, en realidad decidí asegurarme de que todos supieran qué tipo de personas eran porque era absolutamente imperdonable. La razón de eso fue una cláusula que decía que todo el dinero que se había pedido prestado tendría que ser devuelto. El préstamo tenía un problema porque había estado diciéndole a mis padres durante los últimos 6 meses que planeaba iniciar un negocio, y ellos sabían a ciencia cierta que lo había estado esperando y preparando durante mucho tiempo. De hecho, estoy planeando dejar mi trabajo en los próximos meses en cuanto tenga algunos inversionistas a bordo. Todos saben que cuando inicias un negocio nuevo, tienes que tener suficiente dinero para ti mismo porque no se sabe qué puede suceder en el futuro. Siempre es una apuesta empezar algo propio, no importa cuánto te prepares. Así que mis padres sabían de mis planes, y aún así siguieron adelante y me hicieron firmar como cofirmante de un préstamo tan grande, sin importar si tenía mis propios planes o no. Si ellos incumplían un solo pago, yo tendría que cubrir el dinero necesario, y ni siquiera pensaron que era necesario hablar conmigo o obtener mi consentimiento antes de inscribirme en algo como esto. No sé por qué, pero algo dentro de mí simplemente explotó, y después de revisar los términos del préstamo, inmediatamente llamé a mi abogado y le conté todo. Luego, inicié sesión en Facebook y comencé a buscar la cuenta del chico conmigo, con el que mi hermana estaba comprometida, y aquí es donde creo que quizás me pasé un poco de la raya. No fue muy difícil encontrar esa cuenta porque, aunque no nos llevábamos bien, mi hermana nunca me bloqueó. Así que fui a su perfil, y desde allí, pude encontrar a mi futuro cuñado. Fui a su cuenta, escribí un mensaje contándole todo lo que habían hecho mis padres, y le pregunté a mi hermana si sabía lo que estaba pasando y si era posible romper el compromiso antes de que fuera demasiado tarde para que él se echara atrás, porque mi familia claramente no era confiable, y él debería dejarlo mientras todavía podía. No solo a él, también copié ese mensaje y se lo envié a sus padres y a algunas personas que habían sido etiquetadas en un montón de fotos familiares, solo para que muchas personas supieran qué tipo de personas eran mis padres. Y si soy honesta, creía que mi hermana debía haber tenido alguna idea de que estaban haciendo cosas como esta, y por eso busqué a su prometido y le envié todas estas cosas a él y su familia. Después de eso, obviamente, las cosas comenzaron a salir muy mal para mi familia, sin mencionar el hecho de que también los estaba demandando, y ellos tendrían que responderle al banco por el hecho de que realmente habían cometido fraude, ya que yo nunca firmé esos documentos. Así que mis padres definitivamente tenían mucho en sus manos. Solo hablé con ellos una vez, un par de días después de haber enviado esos mensajes a mi prometido y hablado con mi abogado, y estaban histéricos porque mi hermana los había confrontado sobre lo que habían hecho. Aparentemente, ella no sabía que ellos me habían involucrado sin mi consentimiento. De hecho, ni siquiera sabía que ellos habían hecho eso. Ellos habían tenido que pedir un préstamo para el dinero que se usaría para financiar su boda. De todos modos, mi hermana confrontó a nuestros padres, y tuvieron una gran pelea donde ella obviamente estaba enojada con ellos. Porque ahora ella tendría que devolver todo el dinero que había recibido de ellos por los pagos adelantados que había hecho a los proveedores, ya que, aunque era dinero de nuestros padres, ella ya no quería tener nada que ver con ellos, y nuestros padres estaban enojados con ella por ser ingrata, lo cual no creo que sea tan válido como su razón para enojarse con ellos. Pero mis padres estaban bastante histéricos.
Y empezaron a culparme por haberme contactado con su prometido sin razón, porque ahora ella ya no les habla, y no entiendo cómo esto es culpa mía. Pero en fin, eso ni siquiera es lo que me importa. En realidad, estoy aquí para preguntar si lo que hice con mi hermana fue lo correcto o no, porque después de que envié esos mensajes a su prometido y a su familia, ella también me contactó, diciéndome que no tenía razón para hacer eso y que si tenía un problema con lo que estaba pasando, debería haberlo solucionado con mis padres o simplemente demandarlos en lugar de arrastrarla a ella y a su prometido sin razón. Ella tenía idea de que nuestros padres habían hecho algo así, y si lo hubiera sabido, nunca hubiera recibido dinero de ellos, ni siquiera les hubiera pedido que financiaran su boda. Pero por mi suposición infundada de que ella lo sabía, me tomé la molestia de crear problemas, y ahora su prometido y su familia estaban repensando todo el matrimonio. Y eso estaba pasando solo porque no me molesté en hablar con ella y preguntarle si sabía lo que nuestros padres habían hecho. Odio admitirlo, pero tiene un punto. Debí haberle hablado antes de contactar a su prometido porque ahora todo el mundo duda de ella. Como dije, cuando tu familia hace algo malo, también te refleja mal a ti, y supongo que eso es lo que está pasando ahora. También me dijo que aunque no nos hayamos llevado bien en el pasado, no es como si ella fuera una persona deshonesta, y no sé si eso es cierto, pero debo admitir que no tiene esa reputación. Ella es mimada hasta el núcleo, con derecho y realmente grosera, pero no diría que tiene la reputación de ser mentirosa o deshonesta. Así que, para que yo pusiera en duda su carácter y lo hiciera de manera tan convincente que incluso su propio prometido y su familia, que la han conocido durante bastante tiempo, empezaran a dudar de ella, eso no estuvo bien, y la única razón por la que lo están tomando en serio es porque proviene de una fuente que le es realmente cercana. En fin, me pregunto si lo que hice con ella fue lo correcto o no, y si debería disculparme. Para ser honesta, no tenía intención de arruinar su relación con su prometido. Simplemente pensaba que ella sabía cuáles eran nuestros planes, y por eso lo contacté, porque pensaba que él debía saber en lo que se está metiendo. Y tal vez de una manera un poco mezquina, quería vengarme de mi familia por haber sido absolutamente horrible conmigo, así que lo hice para decirle al prometido de mi hermana que nuestros padres son unos fraudes e involucrarlo innecesariamente en nuestro conflicto familiar. Actualización 1. Así que decidí jugar a lo seguro y le dije a mi hermana que sinceramente no sabía, que ella no tenía idea de que nuestros padres habían cometido un crimen como este, pero honestamente, juzgando por su comportamiento pasado, pensé que tal vez lo sabía y simplemente no le importaba. Sin embargo, lamentaba que estuviera en problemas en este momento, y si quería, podría hablar con su prometido y contactarlo nuevamente para decirle que lo que había dicho provenía de un lugar, y que definitivamente debería darle una oportunidad a la relación. Actualización 4. Ella no ha respondido a eso aún, pero al menos hice lo que tenía que hacer. Actualización 5. Jugué a lo seguro porque no me eché toda la culpa a mí misma porque, honestamente, no creo que sea completamente mi culpa. Actualización 6. Ella y mis padres han tenido una relación así toda la vida, y siempre ha conseguido lo que quería. Actualización 7. Así que no me habría sorprendido si ella sabía lo que habían hecho y hubiera seguido adelante con un plan, porque nunca le ha importado realmente lo que yo piense. Actualización 8. No puede culparme por creer que ella hubiera alentado esto mientras obtuviera lo que quería. Actualización 9. Al mismo tiempo, supongo que de alguna manera me adelanté a las conclusiones sin hablar con ella, y eso fue culpa mía. Actualización 10. Así que, aunque no lo merece completamente porque nunca fue amable conmigo, decidí disculparme porque casarse es algo importante, y quería que mi conciencia estuviera tranquila. Actualización 11. Pero bueno, eso ya está hecho. Actualización 14. Y ahora voy a seguir con el caso judicial contra mis padres. Actualización 15. Hasta ahora, por supuesto, el préstamo no fue aprobado. Actualización 16. Así que el banco desestimó el caso contra ellos. Actualización 17. Pero supongo que el abogado tuvo algo que ver con eso porque es bastante bueno. Actualización 18. Mi abogado es un amigo cercano, y sé de hecho que es excelente también. Actualización 19. Así que estoy segura de que estoy en buenas manos. Actualización 20. Y no me preocupa demasiado el procedimiento, ni siquiera ir a juicio. Actualización 21. De hecho, espero que llegue a juicio porque creo que mis padres deberían ser severamente castigados por lo que hicieron. Actualización 22. Siento que toda la ira y frustración que he guardado. Actualización 23. Dentro de mí durante años finalmente está saliendo, y es como si una represa se hubiera roto.
Honestamente, he intentado lo mejor que puedo para estar en buenos términos con mis padres porque, después de todo, son mi familia, pero ellos me demuestran que no lo merecen. Ahora, hablando de esto, muchas personas tenían muchas preguntas sobre por qué todavía me molestaba en mantenerme en contacto con mis padres durante tantos años, aunque sabía que para ellos, mi hermana siempre sería más una prioridad en comparación conmigo. Y honestamente, no tenía respuestas para eso, así que esa fue parte de la razón por la cual no publiqué ninguna actualización hasta que pasó una semana. Supongo que solo estaba tratando de encontrar una explicación adecuada para por qué me había mantenido en contacto con ellos y por qué incluso estaba planeando cortar el contacto en lugar de exponerlos desde el principio. La verdad es que siempre he encontrado excusas para ellos, aunque estaba tratando de hacer algo al respecto. Simplemente inventaba alguna defensa débil para lo que habían hecho y por qué no podía responder de la misma manera. Es solo que soy realmente no confrontacional, y siempre he sido así desde el principio. Cuando no me gusta alguien o alguna situación, simplemente me alejo de ese lugar y me distancio de esas personas. Pero con mi familia, nunca pude hacer eso. Logré hacerlo con mi hermana, al menos hasta cierto punto, pero con mis padres, siempre me manipulaban emocionalmente cada vez que intentaba distanciarme de ellos. Era como si quisieran lo mejor de ambos mundos. Querían estar sesgados, dados hacia mi hermana, pero también no querían que los abandonara. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, porque hasta recientemente, estaba lista para creer que nos amaban a ambas por igual, pero simplemente eran más expresivos y afectuosos con mi hermana. La verdad es que definitivamente no nos amaban a ambas por igual. Amaban a mi hermana, y conmigo era más una relación obligada. Me trataban como si fuera un hijo de repuesto por si alguna vez las cosas con mi hermana comenzaban a ir mal. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que su primera preferencia siempre iba a ser mi hermana, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Así que no tenía sentido seguir ahí y esperar que las cosas mejoraran con mis padres, porque nunca iba a suceder. Esperé hasta estar en mis primeros 30 años para que cambiara, pero si no había sucedido hasta ahora, creo que es poco probable que cambie en el futuro. Y de todos modos, en este punto, realmente no creo que importe más. He pasado más que suficiente tiempo tratando de ganarme a mis padres y hacer lo correcto por ellos, pero ahora creo que es hora de empezar a priorizarme a mí misma en lugar de pensar en cómo se sentirían ellos. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, y por eso estoy planeando asegurarme de ganar esto. Actualización 2. Así que el compromiso de mi hermana se canceló, y por supuesto, ella decidió inmediatamente echarme toda la culpa. Envié esos mensajes a su prometido hace 2 semanas, e intenté arreglar las cosas con ella hace aproximadamente una semana. Y hace unos 3 días, por la tarde, un montón de personas de la familia comenzaron a enviarme mensajes sobre cómo mi hermana acababa de publicar que ella y su prometido habían decidido separarse, pero no pusieron ninguna razón. Así que venían a preguntarme qué había pasado porque querían chismear sobre eso, obviamente. Desafortunadamente para ellos, no sabían que mi hermana me había bloqueado recientemente, así que ni siquiera sabía que habían cancelado su compromiso. Al principio me sentí un poco mal por eso, pero ahora siento que hice lo correcto porque el tipo definitivamente merece algo mejor, quien quiera que haya sido. Incluso si él mismo era un tipo terrible, lo cual debió haber sido si estuvo con mi hermana tanto tiempo, todavía merecía algo mejor porque no creo que haya nadie peor que ella. De todos modos, esta mañana, cuando me desperté, estaba a punto de hacerme el desayuno cuando comencé a escuchar a alguien golpeando mi puerta sin cesar y tocando el timbre constantemente. Nadie realmente se comporta así normalmente, así que supuse que debía ser alguien de mi familia. Y juzgando por el hecho de que mis padres y yo íbamos a encontrarnos en la corte en un par de días, supuse que probablemente era mi hermana. Que estaba perdiendo la cabeza porque tenía todas las razones para estar aquí por la mañana. Ni siquiera me molesté en ir a la puerta y grité desde la sala que si seguía molestándome por la mañana, llamaría a la policía. Honestamente, ni siquiera me importaba que su compromiso se hubiera cancelado. Me acababa de despertar en ese momento, y estaba realmente irritable. De todos modos, no lo hizo mejor apareciendo a esa hora y luego tratando de alterarme. Así que, después de decirle que llamaría a la policía, comenzó a gritarme y me dijo que yo era la que había arruinado su casa. Y que no podía ir a la sala. Y fue absolutamente gracioso, pero tuve que hacer un gran esfuerzo para evitar reír, aunque lo había hecho a propósito.
Cuando recuperó el equilibrio, era muy obvio que estaba muy avergonzada por lo que acababa de pasar, y la había desconcertado tanto que ni siquiera pudo empezar a gritarme. Una vez más, porque la tenía justo donde quería, muy educadamente, le dije que lamentaba que estuviera pasando por tanto en este momento, pero que no. Nunca había sido amable conmigo, y por eso creo que sabía lo que nuestros padres estaban haciendo, y por eso me había comunicado con su prometido sin hablar con ella primero. Pero ahora lo he hecho está, y lo único que podía hacer era hablar con él e intentar recuperarlo. Pelear conmigo no la llevaría a ningún lado, y espero que lo entendiera, porque realmente no quería llamar a la policía y crear más problemas tanto para ella como para mí. Solo quería unos días tranquilos, porque después de eso comenzarían los procedimientos legales contra nuestros padres, y solo quería relajarme antes de eso para estar adecuadamente preparada. Después de eso, pensé que se iba a ir, pero ella empezó a verse aún más enojada, y finalmente me dijo que en realidad sabía lo que nuestros padres estaban haciendo con el préstamo y cómo me habían puesto como cofirmante sin mi consentimiento, y que no tenía problemas con eso. Pero el estúpido banco había decidido contactarme para verificar en lugar de simplemente aprobar el préstamo automáticamente, y eso echó a perder todo. Incluso ahora, la razón por la que su prometido había roto con ella era porque le había contado la verdad, porque no podía entender por qué seguía en contacto con sus padres después de todo lo que había pasado si no aprobaba lo que habían hecho. Así que eventualmente, se vio obligada a decir la verdad, que la supuesta pelea que había tenido con sus padres fue la primera etapa, para que yo me sintiera culpable y al menos fuera más indulgente con ellos. Pero ahora que se dio cuenta de que no ganaba absolutamente nada, ya no veía el sentido de seguir mintiendo, y ya había perdido a su prometido. No le importaba nada más, así que pensó que mejor me contaba la verdad, y por eso creo que no tengo que arrepentirme de nada de lo que hice. Todos merecen todo lo que les está llegando, y me aseguraré de no ser indulgente con mis padres en absoluto. Es realmente triste cómo fallaron como padres, y ahora ni yo ni mi hermana parece que les importemos lo más mínimo, pero ¿qué importa? Esto ya venía desde hace mucho tiempo, y me alegra que finalmente estemos enfrentándonos ahora. También estoy feliz de que mi hermana finalmente me dijera la verdad, así que sé que toda mi familia está podrida. Hola, han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y me alegra informarles que mis padres han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente, va a ser mucho dinero, y todavía estamos negociando con nuestros abogados sobre cuánto quieren pagarme exactamente para que retire la demanda contra ellos. Pero una cosa es segura, van a pagar por ello. Ojalá pudieran haberse mantenido alejados de mí para vengarse de mi hermana también, pero honestamente, ya no estoy interesada en la venganza porque creo que ella ya fue suficientemente perjudicada cuando su prometido le dio la vida. Porque por lo que sé, ella ha decidido irse de la ciudad. Una semana después de que su prometido la dejara, y anunciaron que se separaban, varios miembros de mi familia y un par de sus amigas me dijeron que ella había decidido dejarlo todo atrás e irse a Colorado. Fue un movimiento raro y repentino, pero las pocas amigas que sabían lo que hice decidieron culparme por eso y me dijeron que me iban a castigar por lo que hice. Bueno, qué escalofríos, no puedo esperar. Pero la cuestión es que al menos la situación con mis padres está llegando, y no diría que ya se ha resuelto, pero al menos voy a obtener algo de cierre, y voy a poder seguir adelante porque tener que verlos una y otra vez me estaba desgastando, y ahora finalmente está llegando a su fin. Se siente raro saber que probablemente no los voy a ver de nuevo pronto. La mayoría de la familia no tiene idea de lo que ha pasado entre nosotros, y tengo la intención de mantenerlo así. Pero sé con certeza que cuando ellos asistan a algún evento familiar, solo un par de primos cercanos saben lo que realmente está pasando, y me han dicho que quieren asegurarse de que, si organizan alguna reunión familiar, no inviten a mis padres para que yo no tenga que verlos a menos que los encuentre por accidente. Y curiosamente, se siente un poco vacío, pero voy a seguir adelante, y lo voy a superar. Y ahora que la situación legal ha llegado a su fin, voy a dejar mi trabajo, y como voy a recibir mucho dinero, voy a empezar mi propio negocio de inmediato. No tengo que esperar nada, y a partir de ahora, solo es hacia adelante y hacia arriba.